Hola a todos, espero que estén súper bien. Perdón por haberlos abandonado tanto en agosto, estoy de regreso, pero la razón por la que no estuve tan presente en ese mes fue porque me concentré más en la lectura, y eso fue porque en el mes de agosto se llevaron a cabo los Newt's Readathon, que es el maratón de lectura que se basa en los segundos exámenes que tienen que tomar los magos en Hogwarts. Y en este video van mis calificaciones de los exámenes que tomé. Es posible que divida este wrap-up en dos videos porque leí en total 21 libros y si meto todos en este video se va a hacer eterno. La primera materia fue astronomía, en la que logré las 3 calificaciones: aceptable, supera las expectativas y sobresaliente, A, E, O por sus siglas en inglés. Para aceptable teníamos que leer un libro con estrellas en la portada, así que para ese leí Strange the Dreamer, que fue una sorpresa. Yo sé que todo el mundo lo ama, pero no esperaba amarlo tanto como lo hice. En este libro seguimos a un personaje que se considera un soñador, ya que un día de pequeño descubre que existe la magia. Una de las cosas que más me gustó de este libro fue la forma en la que está escrita, porque tiene descripciones muy hermosas, pero no se escuchan pretenciosas. Y también que no solo tenemos la perspectiva de un personaje, pero normalmente cuando hay libros en los que sigues varias perspectivas, solo puedes saber lo que está pensando la persona en la que estás enfocada en ese momento, pero en este alterna la descripción de las personas principales que están involucradas en el relato. Puede que estés leyendo un solo párrafo y en ese mismo te describa 2 sentimientos de personas diferentes. Y luego a mí me pasa que cuando estoy leyendo me gustaría saber qué está sintiendo el otro personaje, qué están sintiendo todos los personajes. Y sorprendentemente en este libro aborda ese tipo de descripción, así que me encantó más por eso. Para superar las expectativas teníamos que leer un libro que tuviera la palabra sky o cielo en el título, y para eso leí What Falls from the Sky, que es una memoria sobre una chica que pasó un año entero sin usar internet, y eso hacía que sonara súper interesante, pero no fue lo que yo esperaba. De alguna forma sí aborda los beneficios que tuvo alejarse del internet, pero la verdad no me aportó nada a mí. Siento que a ella le ayudó por el estilo de vida que tenía antes de llevar a cabo este experimento. Siento que este pasó sin dejar ningún tipo de huella. A este le di 2 estrellas y a este le di 5 estrellas. Por último, para el sobresaliente de esta materia teníamos que leer un libro que estuviera situado en un planeta diferente, y para este leí el 8º volumen de Saga. Este es el último número que ha salido hasta el momento y sigue cumpliendo con dejarme picada con la serie y amando cada momento de ella. Y le di 5 estrellas. La segunda materia para la que logré las 3 calificaciones fue Charms o Encantamientos. Para la calificación de aceptable teníamos que leer un libro que tuviera magia, y para ese leí The Tales of Beedle the Bard, que es el libro de magia que existe dentro del mundo de Harry Potter. Y no solo está compuesto de los cuentos cortos, sino que también está complementado por anotaciones de Dumbledore y de Joe Rowling. Y obviamente mi cuento favorito es el de los 3 hermanos, pero también me encantó el de Babity Rabbity. A este le di 4 estrellas. Para superar las expectativas de esta materia teníamos que leer un libro con una portada que nos hubiera encantado, y para ese leí Foolish Hearts, que desde que vi esta portada me encantó, pero después le quité la funda y también me siguió encantando por dentro. Vean esto. Y este es uno de los libros que son conocidos como Fluffy Romance, que es un romance ligero y que te hace sonreír y pasar un buen rato. Tiene un personaje en específico que por su trauma con un grupo de música me recordó al trauma que tiene mi hermana con un grupo de música, y se lo tuve que recomendar y lo acabó súper rápido. Y para que eso haya pasado es porque es de esos libros que son fáciles de leer y te picas con la historia, y yo le di 3 estrellas y media. Y para el sobresaliente de Encantamientos teníamos que leer un libro que nosotros pensáramos que iba a dejar una marca, para el cual leí Women and Power. Es un libro súper chiquito de Mary Beard. No he dicho ningún otro autor de estos libros. Bueno, van a estar en la descripción. Este no dejó realmente una marca, pero bueno, creí que iba a hacerlo, por eso elegí este libro para esta calificación. En este libro toca temas de cómo ha sido el papel de la mujer en situaciones de poder desde la antigua Roma. Y ya que son cosas sabidas, no deja una marca, no deja nada nuevo, pero aún así tiene varios puntos importantes que de hecho marqué aquí, con los que me identifiqué y con los que estoy de acuerdo. A este libro le di 3 estrellas. La tercera materia para la que logré las 3 calificaciones fue Defense Against the Dark Arts o Defensa contra las Artes Oscuras.
Creo que esta fue mi materia favorita. Todos los libros que leí para esta materia me encantaron. Para la calificación de aceptable teníamos que leer un libro que fuera el último en una serie, y para ese leí Obsidio, que como fue uno de los que leí al principio del mes, se juntó con Booktubeathon, así que ya hablé de este en otro video. Pero me encantó como final de esta serie. Es el tercer libro de la serie de Illuminate Files. Y es que estoy traumada con el diseño de todo este libro, por fuera, por todavía afuera y por dentro. Todo está increíble. Le di 4 estrellas. Mi favorito de esta trilogía fue el segundo, Gemina. Está aquí, el azul. Para superar las expectativas tenemos que leer un libro que tuviera laminado en la portada. Y para eso elegí The Song of Achilles de Madeline Miller. Laminado. Este es un recuento de la Ilíada, en la que seguimos a Aquiles desde que es pequeñito, pero es contado desde la perspectiva de Patroclo. ¡Y es hermoso! Me encantó, lo amé. Que aunque ya conoces la historia y ya sabes lo que pasa al final, y ya han habido películas y películas sobre esta historia, es una de las que más me gusta, yo creo, de toda la mitología griega. Y le di 4 estrellas y media solamente porque al final hubo un espacio un poco tedioso que no me pareció apropiado para el ritmo que ya llevaba este libro. Pero fuera de eso, lo súper recomiendo. Y para sobresaliente teníamos que leer un libro que tuviera la palabra dark en el título. Y para ese leí uno de los que se volvió mis libros favoritos de toda la historia, Dark Matter. Este libro te vuela la cabeza y mientras menos sepan de él, mejor. Lo único que les puedo decir es que empezamos siguiendo a un personaje que es secuestrado y al despertar su vida no es lo que era antes. Y hasta ahí les voy a decir, pero por favor léanlo, es ciencia ficción, si les gusta la ciencia ficción, les va a encantar este. Y además va a ser adaptado a película, porque si me encanta un libro siempre busco si van a adaptarlo a película o a serie. Y tuve que hacer eso con este, y sí lo van a adaptar, y estoy súper feliz, y ya quiero que salga la película, y quiero volverlo a leer, y básicamente me encantó. Y es de Blake Crouch. Perdón, ¿por qué no estoy diciendo los autores esta vez? Obviamente le di 5 estrellas. 6, 10 estrellas. Y la cuarta materia para la que logré las 3 calificaciones fue herbología. Para aceptable teníamos que leer un libro que tuviera verde en la portada, y para eso leí Saga volumen 7, que también se juntó con Booktubeathon, así que también ya hablé de este. Este va antes del otro de Saga que ya mencioné. 7, 8. ¿Y qué puedo decir? Me encanta Saga y me encanta cómo termina este, gráfica y narrativamente, y le di 5 estrellas. Para superar las expectativas teníamos que leer un libro que tuviera ilustraciones, y para ese leí la versión de 10 años de Calvin and Hobbes. Yo jamás leí Calvin and Hobbes cuando era chica, y esto es lo primero que he leído de estas historietas, pero en este trae varios comentarios de el autor de las historietas y de las dificultades que llegó a tener con la imprenta y con las historias, y con que ya no se le ocurría nada, o con que estaba frustrado y se desahogaba con las historietas, y de algunas que también se arrepintió de hacer, también de algunas que le parecen las mejores, y me encantaron, me parecieron muy divertidas e inteligentes. El autor es Bill Watterson y le di 4 estrellas. Y por último, para sobresaliente, teníamos que leer un libro que tuviera una de las siguientes palabras: Water, Light, Air, Sun, y ya. Para este leí Castle of Water de Dane Huckelbridge. Este es un libro sobre unos náufragos después de quedar varados en una isla por un accidente de avión que tuvieron, pero mezcla pasado, presente y futuro, entonces empieza con el futuro, así que ya sabes cómo va a terminar la historia, pero lo hermoso de este libro fue la escritura y el realismo, porque tenemos a un personaje americano y a una francesa, y siento que la forma de comportarse de ambos es muy característica sin ser cliché, y la forma de hablar también, y supongo que eso es porque el autor es americano pero vive en Francia ahorita, entonces tiene de ambas culturas y sabe cómo comunicar las personalidades de estos personajes. Y yo no esperaba que pasara esto, pero al final del libro lloré como niña chiquita y le di 3 estrellas y media. Estas fueron las materias en las que logré las 3 calificaciones. Sin embargo, tomé algunas materias extras sin llegar a hacer las 3 calificaciones. Y de esas voy a hablar en el próximo video porque seguramente esto ya es larguísimo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.